Bueno, compas, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, primero les agradezco. ¿Hace falta esto? Está muy bien, se escucha bien. Sí. Bueno, les agradezco a los compañeros que hoy están acá, a Ricardo, a Pedro, por esta charla que veníamos gestando, pensando ya desde hace un tiempo. Y bueno, y la presencia de todas y todos ustedes. Esta charla es la segunda del año y queremos contarles que tenemos pensado hacer, tenemos una agenda de una charla por mes. Los primeros viernes de cada mes vamos a tener una charla con invitados, invitadas en este local sobre las temáticas de patrimonio y ambiente, pero también tenemos previsto para el mes que viene una de derechos humanos con un compañero que es excombatiente por el tema del regreso de los excombatientes el 22 de junio. Tuvimos un encuentro con él por Zoom hace unos años, queríamos tenerlo en el local y bueno, si nos siguen en las redes irán sabiendo que charla tenemos cada primer viernes del mes. Por otra parte, el sentido de esta charla o por qué nos interesaba tiene que ver con que somos militantes de territorio. Entonces, hay problemáticas urgentes a nivel nacional, no lo desconocemos, lo militamos. En Palermo estamos organizadas todas las organizaciones de Palermo para dar asistencia alimentaria todos los días de la semana. En este local en particular no vamos a dar comida, pero vamos a hacer la campaña de frío, recibiendo ropa de invierno, clasificándola y entregándola a quien la necesite. También obviamente militamos todas las problemáticas a nivel nacional, que son muchas y nos apabullan y nos tienen a todos muy mal. Claramente estamos militando fuertemente contra la ley Bases, ¿no? Y el miércoles estaremos, creo que todos quienes estamos acá y todas en la calle, y bueno, y todos los obstáculos y todas las temáticas que se nos van poniendo por delante a nivel nacional y a nivel local. Pero también entendemos que las problemáticas territoriales, barriales, son muy importantes y quizás no son tan atendidas porque no tienen esta urgencia, ¿no? Entonces nos parecía importante recibir hoy a los compañeros para que estén acá y nos cuenten, ¿no? Para poner en agenda nuevamente en el barrio el tema del pabellón del centenario, ¿no? Y yo no voy a decir nada porque lo van a decir todos ellos. Lo único que quiero es, para quienes no los conocen tanto, dar una mínima reseña de quiénes son. Pero tengo que encontrar el WhatsApp. Perdón. Perdón. Sí, perfecto. Perdón la desprolijidad. Bueno, acá me dice Ricardo que de Pedro se podría llevar toda la charla para intentar hacer una síntesis de su currículum, de su presentación, pero bueno, resumiendo, digamos que fue convencional constituyente por la última reforma constitucional y en nuestro barrio fue protagonista de manera muy activa en todas las luchas vecinales de los últimos años, particularmente contra la privatización de la rural, el estacionamiento en el Parque Las Heras, contra la demolición de la Casa del Carriego y tantas otras. Y para nosotros es un honor tenerlo acá. Sí, yo no jodo, no, es un honor, para mí es un honor. Para nosotros.
Y bueno, Ricardo es miembro de Vecinos por Palermo, participa del estudio de la historia de Palermo y las luchas en defensa del patrimonio arquitectónico. Y muchas otras cosas más que nos dijo por su sencillez que muestra la importancia que tiene a nivel barrial y académico. Bueno, no digo más nada y los dejo. ¿Arranca Pedro? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Agradezco la presentación, un poco exagerada, pero agradezco la presencia de ustedes. Me parece muy importante esta iniciativa, porque primero estamos en un momento histórico que es culminación o continuación de otros, donde está en juego el patrimonio. Y hablamos del patrimonio de la ciudad, el patrimonio barrial, el patrimonio histórico, que tiene un vínculo muy importante con la lucha por la defensa del patrimonio nacional, que es la riqueza minera, la riqueza petrolera. Es decir, hay todo un panorama al cual debe enfrentarse, que es la defensa del patrimonio. Por eso, hablar del patrimonio de la ciudad, el patrimonio del pabellón del Centenario, no es una cosa que puede parecer frívola o desubicada frente al momento. Nosotros tenemos que recordar que ha habido luchas importantes en la ciudad y sobre todo en este barrio, en esta comuna, en Palermo, sobre la defensa del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, del patrimonio territorial, del patrimonio público en general. Y esta lucha que sobre todo tiene en Ricardo un soldado y un combatiente constante, que no solamente milita, sino que además esclarece, cuenta, narra, hace conocer, ¿no es cierto? Se enlaza con todo esto. Por eso yo creo que contar un poco brevemente la experiencia que tenemos en las luchas que hemos llevado en Palermo por la defensa del patrimonio, que se mencionó el tema de la rural, por ejemplo, o la del Parque de las Heras, hace también a esto, porque la defensa del pabellón del Centenario y la lucha por su incorporación al espacio público es importante, porque si no en cualquier momento va a pasar. Yo a veces digo, en cualquier momento, para la redundancia, vamos a encontrarnos un día que llegamos al Cabildo y han instalado un shopping, ¿no es cierto? Han instalado así cualquier cosa, o que van a agarrar el obelisco, lo van a demoler para construir ahí alguna cosa que, digamos, recuerde, por ejemplo, a Washington, o recuerde, hay un abandono por parte del poder político, del poder económico premeditado, no solamente para borrar la memoria, sino para más resetear el cerebro humano, resetear todo, y que se olvide lo que son nuestra historia patrimonial. Yo quiero recordar, por ejemplo, algunas luchas que hemos llevado, y acá veo algunos compañeros que participaron activamente en eso, que son, por ejemplo, primero lo que se fue el lago Pacífico. El lago Pacífico era donde está actualmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o el CONICET, o donde no sé si ya existe ahora, estaba, porque lo que está haciendo este gobierno es saquear, liquidar, destrozar todo, y esa es la lucha importante que tenemos que librar. El lago Pacífico era un proyecto cuando se planteaba privatizar eso durante el gobierno de Menem y demás, es decir, vender todo eso y hacer torres, liquidarlo. Hubo una propuesta encabezada por Tito Rossi, Adolfo Rossi, un arquitecto que fue creciendo, tuvo una gran participación vecinal, con un proyecto que era hacer un lago regulador de la explotación de Maldonado, que permitiera además hacer de eso todo un parque público, lugares para esparcimiento, para que los vecinos y los ciudadanos y ciudadanas, los habitantes, no solamente de Palermo, sino de la ciudad, tuvieran un ámbito que les permitiera gozar de la naturaleza y todo sin tener que pagar fortunas en clubes privados y demás. Esa lucha fue importante y llegó a tener, digamos, un eco muy grande en la legislatura, donde llegamos a reunir 48 legisladores. Nos reuníamos, me acuerdo, en el Club Palermo. Recuerdo la cerveza negra que siempre me tomaba Fito Rossi. Y creció hasta que, bueno, conseguimos por lo menos que buena parte de eso se salvara de la privatización, se salvara de que eso fuera un gran conglomerado de torres y demás, donde Irsa y Elstein ya entonces soñaban con especular inmobiliariamente. Lo conseguimos, se construyó el ministerio,
no fue una lucha frustrada, porque lo que consiguió fue salvar el patrimonio público, que por lo menos es buena parte de él. Se habló de la rural. La lucha de la rural empezó, aunque parezca mentira, por una lucha por los ruidos molestos. En la rural se hacían los encuentros y recitales a altas horas, los vecinos protestábamos por el tema del ruido, y tirando de la soga apareció el gran negociado que fue subrepticiamente la venta de ese predio. Y tirando, investigamos, sobre todo me acuerdo de Enrique Echevarría, con amigos del Lago de Palermo, y fue importante, investigamos dos cosas. Primero, que casi nadie se acordaba, que el predio de la rural era parte del Parque 3 de Febrero, y que las concesiones reiteradas de todos los años que venían de los tiempos de Sarmiento, eran concesiones precarias, y decían las leyes, sobre la parte del Parque 3 de Febrero, es decir, siempre fue una ocupación gratuita y precaria que se le dio a la representación emblemática de la oligarquía terrateniente en Argentina, que era la Sociedad Rural Argentina. Durante los años, hasta que llegó Menem, y entonces con Cavallo acordaron con la rural la venta de esa parte del Parque 3 de Febrero a través de un decreto. Bueno, la lucha fue tenaz. Los vecinos llegamos a cortar, me acuerdo, parte de la avenida Santa Fe, fue creciendo la cosa. Empezó con el ruido y siguió con la venta fraudulenta. Tengo el recuerdo, por ejemplo, del papel activo que tuvo el fiscal, no se ríen, José María Campagnoli, el famoso fiscal Campagnoli, fue el que hizo la requisitoria, la acusación, donde documentó toda la historia del Parque 3 de Febrero y la historia del predio de la rural. Y recuerdo cuando me entrevistaba con Campagnoli, estoy hablando en la fines del siglo pasado, Campagnoli un día me dice, golpea la mesa de su ahí en la calle Arias, donde tenía la fiscalía, y dice, estos HDP se quieren quedar con el patrimonio, no hay que permitírselo. Es decir, era el Campagnoli oligárquico que después terminó siendo un fiscal más de los que tantos conocemos. El secretario de la Fiscalía era el hijo de Rodríguez Varela, el famoso ministro de Justicia de la dictadura. Rodríguez Varela, joven, ahora fue federal, por supuesto, también participó en las requisitorias a la acusación fiscal, donde pidió el procesamiento de todos los que participaron en la venta, desde Menem para abajo, Campagnoli, que después nosotros lo tomamos como bandera, lo tomamos como el modelo, y entonces participamos en la lucha. Y recuerdo yo en la legislatura, las peleas que teníamos allí, los enfrentamientos que teníamos con legisladores, por supuesto, que participaban de la idea de que en ese tiempo todavía estábamos en el puente entre el Consejo Deliberante y la legislatura, ¿no es cierto? Pero cuando vi después la legislatura, las, digamos, acusaciones y recíprocas, los negocios, y el enfrentamiento en las audiencias públicas, me acuerdo con Carlos Rosenkrantz, actual juez de la Corte, que era el abogado de la rural y de IRSA, el estudio Rosenkrantz, y con algunos legisladores que nos acusaban a nosotros de querer impedir el progreso, ¿no es cierto?, de querer impedir el avance, digamos, la modernización de Palermo. El asunto avanzó de la punta, y llegamos al procesamiento, pero además las movilizaciones que hubieron de vecinos en esto. Recuerdo el tema del Parque Las Heras. Un día querían construir en el Parque Las Heras estacionamientos subterráneos, pero por supuesto destruyendo todo el parque como tal, es decir, no va a ser cielo abierto, es decir, arrancar los árboles y todo, a excavar, hacer allí el estacionamiento, después taparlo y plantar árboles nuevos, las ramitas. Nosotros denunciamos eso, planteamos un amparo, señalando que allí había estado la Penitenciaría Nacional. En ese subsuelo existía patrimonio importante, porque eran los restos de la penitenciaría. En esos sótanos se había torturado gente, con la presencia, por ejemplo, del hijo de los Lugones, que fue un famoso torturador, con la presencia de un radical, entre comillas, Leopoldo Melo. Por eso cuando se habla de radicalismo ahora, yo digo que este radicalismo, es el radicalismo de Leopoldo Melo, llamado radicalismo antipersonalista, ese radicalismo del conservador de derecha, fue ministro del Interior de Justo, y fue uno de los hombres que propiciaron la creación de la sección especial de represión al comunismo, la tortura como política general de represión. Ese Leopoldo Melo. Bueno, ahí nosotros en el Parque de las Heras señalamos todo eso, lo denunciamos. Roberto Gallardo fue el juez, tuvimos la suerte, paró la obra con la medida cautelar, y los vecinos cortábamos todas las semanas, salíamos allá a la esquina de Coronel Díaz
y Las Heras, avanzamos todo, y fue una movida impresionante, ¿no? Muy importante. El amparo sí, judicialmente fue una maravilla, entre comillas, que lo hice yo. Pero lo que paró eso fue la movilización, la lucha territorial, la gente en la calle. Eso fue lo que paró la respuesta de la serie. La casa de Carriego lo mismo. Un día nos enteramos con un cartelito que pensaban demoler eso, tirar abajo la casa de Carriego y hacer ahí un restaurante y una cosa. Refuncionalizar. ¿Cómo? Refuncionalizar. Refuncionalizar, claro. Recuerdo algunas audiencias que hacían en el juzgado donde metimos el amparo, donde una funcionaria Varela con B larga, que era que ahora está. Y sí, claro, ha vuelto, sí, claro. Bañera, por ejemplo, cuando se habló del tema de la bañadera de Carriego, había una bañera que la habían tirado a la calle. ¿Para qué sirve una bañera? Decían, ¿qué sentido tiene? Hasta el juez la miraba, me acuerdo, no podía creerlo, porque además era la funcionaria de cultura. Se llevaron los libros, no sé si se han recuperado todos o qué ha pasado con la biblioteca de Carriego, porque se la llevaron. Bueno, la lucha fue no solamente, por supuesto, contra una ciudad, sino que fue contra el mismo Poder Judicial. La fiscal de Cámara hizo todo lo posible para demoler y tratar de acelerar por lo menos o la demolición de lo posible, seguir avanzando, o la desaparición de todo el patrimonio. Fue también una lucha donde los vecinos lo ganamos en la calle, por lo menos paramos la demolición. El amparo fue importante, pero si nos quedábamos nosotros en los pasillos de los tribunales porteños, seguramente hoy habría ahí una torre de 20 pisos. Pudimos pararlo, pudimos salvar lo que se pudo salvar de la casa, y sobre todo ahí funciona nuevamente una actividad cultural también forzada por los vecinos. Recuerdo que en la calle hacíamos movidas, había música, había baile. Milonga. Milonga. Había baile. Es decir, fue una manera de llevar a la calle, ganar la calle. Otra demostración más de lo importante que es esto. El tema de la Fundación Alfredo Palacios, ¿no es cierto? La casa de Palacios es una casa histórica. La Fundación Palacios no tenía ni tiene un mango. La casa estaba viniendo abajo, es decir, socavada por el agua, por las filtraciones y demás, y se estaba derrumbando. Y nosotros conseguimos allí una visita de un amigo, Mempo Giardinelli, que escribió una columna cuando vio eso, y abríamos un cajón que estaba todo abandonado, y lo primero que sale es una carta de José Ingenieros Alfredo Palacios, de un cajón así suelta. Entonces dijimos, y no había un peso como para reacondicionarlo. Entonces sacó una nota en página 12 sobre esta temática, fue leída en Olivos por la, como diría así, la doctora en Olivos, y le dijo a Carlos Tomada, que era el ministro de Trabajo, había un plan de casas del Bicentenario, ¿no? Y le dijo, arreglame esto. Entonces lo arregló, es decir, hicimos un acuerdo y demás, pero quiero decir que también empezamos a movernos y a rescatar la casa de Palacios, que dejara de ser una especie de mausoleo donde pasa gran parte de la riqueza histórica, no solamente de la Argentina, sino también de Palermo, es decir, del barrio donde vivió Palacios desde que era chico hasta que murió en 1965, y conseguimos rescatar, y nuestro proyecto ahora es, empezamos el otro día nuevamente a retomar las actividades, seguir haciendo de esa casa un faro de debate, de acción, de análisis, y sobre todo para proyectar la acción de los ciudadanos y todo, y tratar de ampliar un poco el espectro de los que luchamos para cambiar las cosas en este país que son realmente terribles. ¿Dónde queda la casa de Palacios? Charcas 47-41, entre Goro y Godoy Cruz. Es una casa histórica también. Hubo un proyecto, se consiguió salvar los cimientos de la casa con el proyecto ese que Cristina motorizó, y llegamos a un punto de cuando cambió el gobierno de Macri, había una serie, se entregaban, digamos, fondos para la obra y para el proyecto a cambio, digamos, de que se certificara la avance de las obras. Cuando pasa eso, yo era el presidente de la fundación, ahora soy honorario, se paró, es decir, el gobierno de Macri no solamente cortó los fondos,
sino que además mandó a hacer una auditoría exhaustiva. Nosotros teníamos, por suerte, con el secretario, actual presidente Manfredi, tenía hasta los boletos de colectivo de cuando íbamos a buscar las cosas, todo. Así que la arquitecta y los contadores que mandaron para auditar, para demostrar que éramos parte del kirchnerismo, se había robado todo, entre comillas, no pudo demostrar absolutamente nada, y el auditor le dijo realmente está todo impecable. De manera, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Este raconto que quiero hacer como introducción a la charla de Ricardo, es que tenemos que ver la forma de ligar la lucha por el patrimonio en general, el patrimonio nacional, el patrimonio, las riquezas de la Argentina y las riquezas históricas de la Argentina. Ahí, por ejemplo, el pabellón del Centenario está escondido, nadie sabía, ni yo sabía que era eso. Ricardo fue realmente una especie de Cristóbal Colón que descubrió América. No sé por qué, digamos, y es muy importante, como es importante el pabellón Flers, que también fue erigido ahí al frente de la rural, que adentro ha sido cambiado y todo, ha sido, digamos, como parte también de las construcciones del centenario de 1910. Pero el rescate de eso es rescatar la memoria. Una de las cosas que está pasando en nuestro país es la pérdida de la memoria, ¿no es cierto? La pérdida, digamos, la memoria en el sentido de no recordar, o no reconocer, o no conocer, o no procurar conocer toda la riqueza de luchas que ha habido, digamos, con la participación de la gente. No basta con hacer, digamos, amparos, que es importante, ir a la justicia, con esta justicia que tenemos tanto en la ciudad como nacional, que realmente da bastante que desear. Pero si no lo acompañamos de la presencia en la calle, ¿no es cierto?, la cosa no camina, la cosa no va a andar. Es necesario, es imprescindible hacerla, digamos, conocer esto, internalizar, que hay que, digamos, defender el patrimonio público, el patrimonio que es el patrimonio del pueblo. Y digo público y pueblo porque la Constitución Nacional no habla de la gente. Desde la introducción la Constitución habla del pueblo. Entonces no hay que temerle usar la palabra pueblo. No es decir, la gente dice tal cosa, el pueblo dice tal cosa, el pueblo requiere tal cosa. Tenemos que hacer, digamos, la lucha territorial para que el pueblo de Buenos Aires, el pueblo de Palermo y el pueblo todo conozca su riqueza histórica, conozca su patrimonio y trate de defenderlo. ¿Y por qué defenderlo? Porque forma parte de su espíritu, de su alma. Carriego forma parte de la historia nuestra, la historia de la ciudad, del barrio de Palermo, como fue Palacios. Palacios fue un personaje, digamos, americano, pero siempre estuvo en Palermo. Es decir, uno iba a la casa de Palacios, siendo un jovencito, tocaba el timbre, y si Palacios estaba, atendía en pijama y atendía a los jóvenes que íbamos a decirle, mira, han encanado a fulano, han detenido a Mengano. Y Palacios se ponía el traje y salía hasta el primer coche que lo cargáramos para ir a la comisaría a sacar un preso. Entonces, eso hay que recordarlo, eso hay que rememorarlo. Y esto del pabellón del Centenario forma parte de eso, Hay que defenderlo, hay que sacarlo de ese señalamiento que eran antes de que estos tipos lo arrasen o lo utilicen para vaya a saber qué, y para que la gente conozca ese patrimonio histórico. Porque además con eso se va a decir, bueno, la Argentina de 1910, ¿cómo era? ¿Cómo era la Argentina? ¿Cuál era su riqueza cultural? Y cuál era también la riqueza mal distribuida, como la vieja oligarquía, eso de que la Argentina ha tenido, que era a principios del siglo pasado, era una potencia mundial, es un disparate tan grande, y realmente yo le diría al presidente que aprenda de Marx. No Carlos, por favor, Dios nos libre, sino Groucho. Groucho decía, es preferible permanecer callado y parecer estúpido que hablar y despejar las dudas definitivamente. Entonces, y con esas palabras, yo soy un marxista convencido, lo dejo en la compañía de Ricardo Leal. Bueno, buenas noches. Esta charla se origina en lo cotidiano. Nosotros vamos trabajando todos los temas de Palermo, no todos patrimoniales, pero cada tanto cuando aparece esto, que es algo que venimos viendo, muchos de los compañeros
Me preguntan y como que es un tema que entre nosotros no está del todo instalado, no está del todo conocido. Particularmente con Alejandro tuvimos algunas cosas que bueno, en la próxima charla venite porque es imposible sentarse y conocerlo. Entonces bueno, ahora vamos a intentar hacer una aproximación, tratar de quedar un poquito más cerca de conocer esto. Algunas cosas algunos ya las conocen, pero vamos entonces con el pabellón. Lo conocimos en algún momento, tenían la vigilancia, el cartelito de la guardia de emergencias que decían esto hay que demolerlo en cualquier momento. Era un edificio que estaba para ser demolido cuando nosotros arrancamos. Pero bueno, veamos primero qué fue el pabellón del Centenario. La ubicación, creo que casi todos la conocen, pero por las dudas, esto que se ve ahí, el edificio grande que está al lado del círculo, es el Jumbo. La avenida a la derecha es Bullrich, lo que fue en algún momento el Arroyo Maldonado. Y lo de atrás es la vía del Belgrano, creo que es ese. El campo de polo, y ahí está. No, el San Martín es el que está al lado del campo de polo. El Mitre. Bueno, ahí vemos cómo está, cómo terminó quedando por las gestiones de lo que vamos a ver ahora. Cuando nosotros empezamos a ver de qué se trataba, todavía se podía entrar de alguna manera ilegalmente al pabellón, y este es el estado en el que estaba destruido, las cúpulas rotas, por lo cual entraba el agua, el parquet, quedaban solamente algunas que otras vigas, algunas paredes demolidas. Bueno, un estado, palomas, ratas, no individualizamos otras especies, pero entonces, ¿qué fue este edificio? Fue un edificio que se construyó en el contexto de los festejos de la ciudad de los 100 años del 25 de mayo, del primer centenario. La ciudad en ese momento, el sistema político, como decía Pedro, el sistema estaba funcionando como en el cenit del proyecto agroexportador. Había ingresos muy grandes por el tema exportador, pero no se fabricaba nada en Argentina, ni había proyectos de desarrollo, y estaba de fiesta la oligarquía. Entonces se decidió una exposición internacional al tipo de exposición en los países europeos. Se contrató un arquitecto Baguer, que era un funcionario francés que estaba en un alto rango en París, para que hiciera lineamientos generales, y se plantearon festejos de altísimo rango. Baguer generó la exposición internacional consistió en 5 exposiciones. Acá hay una muy conocida, que es la de Cultura, que estaba en Plaza San Martín, que es la que se trajo, estuvo cuando se hizo la Torre Eiffel, se desarmó y se trajo acá, se armó como pabellón de cultura, pero aparte hubo otros 4 pabellones. Uno era el de agricultura, que estaba en la rural, cuando se construyó el pabellón Frers. Estaba el de higiene, que estaba ahí también en Palermo. Ahí están, tenemos 5 puntos donde están ubicados a lo largo. Baguer, el arquitecto francés, decidió, dentro de las medidas que se tomaron, se decidió la construcción del Parque Centenario, que es en ese momento que se decide está en el centro de la ciudad, pero principalmente decide fortalecer todo el área norte, desde el puerto hasta el Arroyo Maldonado, que en ese momento hacía poco que había dejado de ser el límite, digamos. Entonces ahí tenemos las exposiciones que eran de higiene, de industria, acá tenemos la otra, higiene, agricultura, ferroviaria e industrial. La ferroviaria es de transporte terrestre y ferrocarriles, que es donde se instala el pabellón.
Esta es una ubicación, es un planito viejo, ahí está, lo que se ve abajo con una forma rara es la penitenciaría que nombraba Pedro recién, es el Parque de las Heras, y ahí están, bueno, las ubicaciones, está ahí está el Maldonado, digamos, y la rural, y la otra es la de higiene. Se habla justamente de lo que decía Pedro, yo quería, y más entre nosotros, digamos, realzar la cosa de que la potencia, supuesta potencia en el 1900, era simplemente el ser furgón de cola de un proyecto agroexportador, y en el que la oligarquía se ofrecía como agente de ventas de la industria europea, digamos. Esta exposición justamente plantea eso, ser agente de ventas de la industria europea, y no puede ocultar las luchas obreras que hay en ese momento. En la misma exposición, ni una de las exposiciones se terminó en tiempo, todas se terminaron después del 25 de mayo. En los festejos vino la reina de España de ese momento, vinieron principalmente los invitados eran europeos, como corresponde al eurocentrismo de nuestra oligarquía, y las clases obreras frenaron todas las obras. Esto digamos, precede a lo que después va a ser la Semana Trágica, y digamos, el movimiento obrero estaba bastante organizado y se hace notar, digamos. Siendo ya la exposición de ferrocarriles y transportes, esto que se ve ahí es el plano que incluye el triángulo, que incluye el 1 de infantería, todo a la izquierda es el 1 de infantería. El pabellón se ve en la zona central, esto era el pabellón de fiestas, por lo cual esto era un acceso muy jerarquizado, y esto es lo que es la mezquita actualmente. Acá está dibujado, en este plano está dibujado el arroyo abandonado. ¿No lo podés marcar un poquito? Porque... Sí, no sé si... no se ve la flechita ahí. Yo estoy marcando acá pensando que... La flechita no se ve. No, tendrías que ver... Lo paso. Sí. Acá... acá está el pabellón. Este es todo un hall que ahora después vamos a ver alguna foto. Esto es... era como los paredones esos que tiene el río, que tenía el río de la Plata antes, esos... las cosas de la costanera, digamos. Sí, acá cruzaba el tranvía, venía por acá el tranvía y seguía esto era Libertador en realidad. Y estos son pabellones, bueno, de Argentina, Inglaterra, Italia, Australia, Austria, bueno, Alemania, o sea, todos los países europeos estaban representados en esta que era la industria, por lo menos, digamos. Esto que está acá es el puente Pacífico, digamos, antes el puente Pacífico, el puente sobre el Maldonado. Eso que se ve ahí es lo que era el cuartel Maldonado, que era lo que después fue el 1 de Infantería, y es lo que se tomó como base para transformarlo en esto, que esto ya es la exposición donde se mantuvo el paredón y algunas torretas del cuartel Maldonado, se hicieron otras cosas en altura, ahí se ve un poco toda la ornamentación que tuvo. Este es el acceso que estaba sobre lo que era el Camino de las Canitas, que ahora es José Luis María Campos, digamos. Sí, no, mucho antes. No, es la entrada al 1 de Infantería, sería en alguna parte, digamos. Pese a que era transportes terrestres, se hacían vuelos diarios que los organizaba Jorge Newbery, vuelos o sea, se promocionaba todo lo que fuera industria, en este caso todo lo que fue la aeronáutica, toda la aviación tiene una especie de inicio, el viaje en globo, la ascensión en globo. Imagínense, en 1910, los primeros autos todavía casi no había caminos, pero bueno, Italia, Alemania trajeron todo el parque automotor, todo esto se ofrecía es lo que precede al desarrollo del automotor, no solo en la Argentina, sino en América. Yendo al pabellón, este es el acceso sobre lo que era Arana, que es Bullrich ahora.
ahí se ve parte del Maldonado, digamos, está sacado de la orilla del frente. Se ve todo lo fastuoso, en realidad, el pabellón es este. Y eso es lo que hoy no vemos, lo que, bueno, un poco recuerden esta foto para después, si llegamos a ver las propuestas, tener un poco presente eso. Esta es una foto más de cerca del pabellón. Es un estilo, o sea, el arquitecto Virginio Colombo es un arquitecto que se hizo muy conocido, fue traído de Italia particularmente, hizo pocas obras porque murió muy joven, no pocas, y tuvo un periodo corto de trabajo, pero hizo obras muy emblemáticas, y trabajando para este estudio Maupas Jauregui, Vincent Maupas Jauregui hizo una obra de un estilo que la oligarquía no hubiera aceptado jamás para sus casas, porque rompía con todas las cosas, con todos los preceptos edificables, tenía parte de estructura metálica, rompía con el clasicismo, pero en realidad esto fue pensado para que quedara. Nosotros cuando empezamos a ver esto pensamos que se desarmaba, pero encontramos documentos que indican que fue pensado para que quedara dentro del terreno este. Es un edificio relativamente chico, tiene 500 metros cuadrados, pero bueno, y acá hay otra foto ya con gente. Bueno, cuando terminó la exposición, todas las obras que ustedes veían alrededor se demuelen, los terrenos vuelven al ejército, se instala el regimiento de patricios, en particular el Distrito Militar Buenos Aires instala el reconocimiento médico, que es donde muchos, por las edades, los que hicimos acá, estuvimos casi todos ahí, era una situación humillante, caminando en calzoncillo en pleno invierno. Ni siquiera, mira. O ni siquiera, bueno, sí. Y en los 90, en una situación muy parecida a esta, se piensa en privatizar esos terrenos, se regala este terreno que está acá, esto es la mezquita, se regala la mezquita, se preserva el regimiento, y este terreno se lo concesiona. Se lo concesiona a las apuradas, y absurdamente se mete el pabellón dentro de ese terreno, digamos. Ahí se ve lo que se le permite construir, se permite, esto queda totalmente encerrado. Perdón, ¿en qué años? ¿Cómo, perdón? ¿En qué año fue? En los 90. En el 92, en realidad. Por ahí está, bueno, puede haber una imprecisión, pero más o menos en el 92 no, en el 94 se perfecciona, se empieza en el 92 el proceso, y en el 94, porque ahora en noviembre hacen 30 años, digamos, que vence esta concesión. Bueno, los límites que se le fijan, o sea, en realidad ni se piensa en el pabellón, es ridículo cómo queda ahí el pabellón, se los obliga a mantenerlo, con cláusulas por suerte muy claras, en realidad muy cortitas pero contundentes, digamos, lo que permite después ganar el juicio que vamos a ver. Cencosud absurdamente no lo usa porque lo podía haber usado para un shopping, para lo que sea, no lo usa, empieza a hacer un mantenimiento muy berreta, berreta, y en el 2010, en el contexto del primer centenario, el segundo del bicentenario, digamos, la Comisión de Monumentos Históricos lo declara monumento nacional, por lo cual empieza a poner ciertos límites a esos trabajos de restauración que se estaban haciendo, y que, bueno, Cencosud no está de acuerdo con la exigencia que le ¿Todos empiezan. saben lo que es un Cencosud? Porque por ahí... Cencosud es, gracias, Cencosud es la empresa dueña de Disco y de Jumbo, Easy, del supermercado y La ferretería mayorista. de la ferretería mayorista. Todo lo que está ahí
pertenece a una empresa de origen chileno, paradójicamente que en Chile se dedica más o menos a lo mismo, o creo que tiene otras cosas, pero tiene mucho prestigio conservando sus edificios, digamos. Había un alemán que era el dueño, que tenía mucho prestigio como preservador de edificios y demás, bueno, cosas que nos ocurren. Entonces, estuve medio pretencioso, quise meter cosas que más o menos se conocen, estoy yendo medio rápido, díganme si me trago alguna cosa como esta que está buenísimo, que me aclares, o si repasamos sobre alguna otra. Bueno, entonces, en el 2010, además de la privatización, había venido con un alquiler que había sido absurdo. Rossi, en su primera gestión, hace un juicio para plantear el canon, para actualizar el canon y demás, y para que se restaure el pabellón. Desde ese momento, del 10 hasta el año pasado, el juicio fue transcurriendo, ganando todas las instancias, pero pateando todas las operaciones de mantenimiento. Y en el 22 hay una sentencia definitiva de que el edificio debe ser restaurado en muy buenos términos para el edificio, digamos, si es que logramos que se cumpla la sentencia. Bueno, acá viene un poquito la historia del grupo nuestro, que varios de los que estamos acá, en el 2014, en el 2013 nos juntamos, pensamos que podíamos hacer, y nos pusimos objetivos. En ese momento, el de que no sea demolido era vital, digamos. En este momento parece, bueno, nunca se sabe, pero en este momento parece ganado ese punto. Pero además que se reserve un perímetro para que el edificio pueda ser leído, visto desde más lejos, que retome su categoría, su escala original, que se incorpore al uso público, que esto no sea un ministerio o algo en algún momento se pensaba en el Estado Mayor del Ejército, que sea algo que la gente pueda acceder, digamos, públicamente, y humildemente participar de una eventual restauración con alguna idea de lo que se pudiera hacer. La estrategia, como siempre, la primera parte fue visibilizarlo, ir mostrándolo en el barrio, en distintos lugares. Esto tuvo, esto del ABC, digamos, la difusión en los medios. Tuvimos un par de pegadas que fueron casi inconscientes. Una fue un dron de Canal 13, que por ahí está, después por ahí vemos si lo podemos ver. No quisimos arriesgarnos a perder la computadora, pero un dron de Canal 13 que le dio mucha visibilidad. Hicimos una de las muestras con los croquiseros, que ustedes pueden ver a los costados algunos de los dibujos de los croquiseros. Hizo una muestra muy importante que terminó siendo, yo lo cuento porque como estamos en el barrio y por ahí hay otras luchas parecidas, por ahí se encuentran herramientas equivalentes a esta. A nosotros nos abrió la puerta de todo Palermo, de casi todos los lugares que pedimos para exponerlo y hacer muestras. Lo fuimos logrando, pero además fuimos a la legislatura, fuimos al Congreso, nos dio acceso a funcionarios de con mucha capacidad de difusión, digamos. Estos son las exposiciones que fuimos haciendo. Esto es el grupo de los croquiseros, que es un grupo de arquitectos, artistas plásticos y demás, que nos juntamos en octubre de ahí del 14, creo que era. Esta es una charla donde la hicimos en la comuna, fue otro lugar donde estuvimos como 4 o 5 veces en la comuna, un territorio relativamente hostil para nosotros, pero logramos, el que se ve ahí es el jefe comunal del PRO de ese momento. Participaron todas las fuerzas con representación política y otros que invitamos, digamos. Hay un consenso en ese momento muy importante sobre conservarlo, tal vez sobre qué hacer. Pueden aparecer disidencias todavía,
no entramos en ese terreno, digamos. Esta es la muestra que se hizo gracias a Eli en el Congreso. Esta es la de la legislatura porteña. Y cada tanto vamos reformulando los objetivos, digamos. Los últimos que nos habíamos propuesto antes de este último temporal era salir de Palermo, mostrarlo como dijimos antes, concretar una señalización del pabellón, lograr poner carteles que digan ahí está, gestionar un mirador, bueno, cosas que en este momento bueno, nada, estamos saliendo del letargo que nos generó esto, estamos viendo qué podemos hacer. Vence la concesión en noviembre, digamos. Toda la concesión, digamos, o sea... Toda la concesión, o sea, la concesión era por 20 años con 2 prórrogas de 5 años y no se puede hacer otra cosa. Y aparentemente el ejército no quiere, el Ministerio de Defensa no estaría dispuesto a la renovación, ¿no? ¿O no estaba? En realidad, extraoficialmente, tenemos contacto con algunos de los funcionarios que fuimos tratando con, creo que son 7 ministerios de defensa distintos, porque por gobierno en algunos casos son 2, 3, incluyendo los de Macri y demás. Lo que nos dicen es que estaría la decisión de no renovar la concesión y vender y dejar un mínimo acceso desde Bullrich. Esto tiene algunas... Bueno, ahora... acá hubo una de las gestiones que hicimos con la Universidad de Palermo, tuvo situaciones que el rector, que era el arquitecto Silverfaden, terminó gestionando un concurso de anteproyectos que finalmente nos enteramos el otro día, de casualidad, que está incorporado a las planchetas del gobierno de la ciudad. O sea, si uno entra en el lote ese, se ve que está lo que querría hacer el gobierno de la ciudad, es ese concurso. Ese concurso tiene un pecado original. Se vende en 35% del terreno. Todo lo demás, para este caso, para este edificio, es todo ganancia, digamos, porque se demuele el resto del edificio, se genera un parque lineal. Todo esto que está acá se demuele. Este es el pabellón, esto es Bullrich, estos son los 2 edificios del 1 Infantería, del 1 Infantería. Se genera todo un parque lineal muy interesante, es más de lo que nosotros estábamos pidiendo en realidad. Y estos son los terrenos que se venden con alturas más que razonables para el lugar, o sea, no hay torres, esto hasta diciembre, ¿no? Hasta diciembre pasado. Bueno, nosotros dentro de lo que venimos, después vemos, nosotros un poco lo que proponíamos era estos edificios que no sea tierra que se venda, que se hagan. En su momento dijimos, bueno, el Ministerio de la Mujer, lo digo primero para que suene suficientemente ridículo. Bueno, pero teníamos planes de cosas para que no se pierda el terreno público. Pero bueno, yo lo puse porque hay algunas cosas interesantes del concurso que no necesariamente implican la venta, más allá de que... ¿Pero qué quedó con las ciudades? No, lo tiene el AVE, o sea, esto sigue siendo, el ministerio sí, se lo transfiere al AVE para que se venda. Si se vende sin subdividir, pueden venderlo como está. Entonces, la opción 1 va a ser que se lo... En la AVE está el hijo de Elstein. Sí, el padre de Elstein, de la generación Elstein. Por eso, acá hay pocas personas que podrían comprarlo como está. Es Elstein o Elstein, digamos. Sí, claro. Tal vez, no sé, alguna de las empresas de Trump. Pero lo que hizo el gobierno de la ciudad es generar lotes más chicos que se venden para inversores grandes también, pero no de la escala de IRSA. Entonces, con todo esto,
el plan original hasta diciembre del año pasado yo creo que era, se venden estos terrenos, estos tipos ponen la plata, se hace todo se paga la obra esta con eso, el resto se lo encanuta el AVE, y lo que queda es algo, y esto se cede al gobierno, a la ciudad porque es una plaza. Esto queda para probablemente cultura, queda para defensa en principio, pero probablemente todos los usos que se proponen son culturales, o sea que más o menos el esquema sería eso. Si lo compra EFEN, al no subdividirlo lo puede comprar como está y ahí ya no sabemos. Pero igual sigue en esto, como decís, de las planchetas. Tiene que ver con el concurso ese que ganó exactamente. La plata. El concurso, ahora lo vemos acá. Esto lo vemos medio rápido, pero O sea, el concurso se hizo y hay Se hizo. el concurso se hizo, participaron 80 equipos, el concurso lo organizaba el AVE y el gobierno de la ciudad estaba muy orientado a lo inmobiliario, a la cosa, pese a lo cual hubo no menos de 10 equipos que trabajaron muy bien. Yo participé del concurso, nosotros no figuramos, pero digamos, al participar tengo una idea de que o sea, este proyecto es el mejor de los que yo vi, digamos, ¿no? Hay algunos que no vi, pero está... Además nosotros nos reunimos en ese momento con los arquitectos que eran el estudio de La Plata y estaban abiertos. La situación en este momento es esta, estamos en obras y tenemos que ver un poco, o sea, yo un poco lo que quiero es romper el cerco de ir a Cencosud de vuelta y tratar de que Cencosud, que no nos dio nunca bolilla, ser el interlocutor de ellos para tratar de transmitirle cosas. La defensa parece que está medio, no logramos penetrarlo. En el AVE no hicimos todavía los intentos, bueno, estuvimos 6 meses aletargados reaccionando de los golpes de otro lado y ahora estamos queriendo empezar a mover esto y por ahí incluso, qué sé yo, por el momento uno piensa esto no tiene sentido, es una cosa chiquita al lado de lo que nos están haciendo, viene bárbaro escuchar las piedras y decir, bueno, estamos cuidando el patrimonio de todos, así que Patrimonio público. Bueno, esto es lo que a varios, a Ernesto también, nos veníamos debiendo contarlo, quedan un montón de cosas en el tintero, pero a ver si podemos saldar alguna más de las que vayan apareciendo. Muy bien. Bueno,